En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro con el Señor, esforzándonos por entrar por la puerta estrecha, encontrarnos con Jesús. Saludamos a quienes nos siguen en la oración y se unen a nosotros en la oración a través de las emisoras Buenísima, Contacto, Fe y Alegría. Saludamos a cada uno de ustedes, queridos hermanos, presentes en este momento, a participar de esta fiesta del Señor. Encomendamos cada una de nuestras intenciones. Oramos por el eterno descanso de Rosa Yasmín Sánchez de García en su novenario, Leonardo Celestino Blanco Aldana, Víctor Celestino González, Simón Augusto Quintero Hernández en su novenario, Celestina Aguillón de Barrera en su novenario, en acción de gracias a la Santísima Trinidad y a Jesús de Nazaret, y por todas las benditas ánimas del purgatorio. Oramos también al Santísimo Sacramento del altar, a Nuestra Señora de Coromoto por la salud de Fabio Navas Ramírez. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, concede a tu pueblo amar lo que mandas y desear lo que prometes, para que en medio de las inconstancias del mundo permanezcan firmes nuestros corazones, donde se halla las verdaderas alegrías. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: Yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua, vendrán y verán mi gloria. Pondré en medio de ellos un signo y enviaré como mensajeros a algunos de los supervivientes hasta los países más lejanos
y las islas más remotas, que no han oído hablar de mí ni han visto mi gloria. Y ellos darán a conocer mi nombre a las naciones. Así como los hijos de Israel traen ofrendas al templo del Señor en vasijas limpias, así también mis mensajeros traerán de todos los países como ofrenda al Señor a los hombres de ustedes, a caballos, en carros, en literas, en mulos y camellos, hasta mi monte santo de Jerusalén. De entre ellos escogeré sacerdotes y levitas. Palabra de Dios. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿ya se han olvidado ustedes de la exhortación que Dios les dirigió como a hijos, diciendo: Hijos míos, no desprecien la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a sus hijos predilectos. Soporten pues la corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Y qué padre hay que no corrija a su hijo? Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien tristeza, pero después produce en los que la recibieron frutos de paz y de santidad. Por eso, robustézcanse sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes. Caminen por un camino plano, para que el cojo ya no se tropiece, sino más bien se alivie. Palabra de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos. Mientras se encaminaba a Jerusalén, alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió: Esfuércense por entrar por la puerta, que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta, diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les responderá: no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia: hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará: yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes, los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur,
y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Es verdad que son pocos los que se salvan. Se acerca alguien que le pregunta a Jesús, que iba enseñando por ciudades y pueblos, iba caminando a Jerusalén. Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? La pregunta de este alguien, que no tenemos detalles de quién haya sido, y le pregunta a Jesús por la cantidad, ¿son pocos o son muchos? ¿Cuántos? ¿Cuántos van a ser los que se van a salvar? Y la respuesta de Jesús no es una respuesta al cuánto, sino al cómo, al modo por el cual nosotros tenemos que permanecer en el camino de la salvación. Jesús les responde: esfuércense por entrar por la puerta, que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Por esto, queridos hermanos, la invitación del Evangelio, de la palabra de Dios, a nosotros mantenernos con esfuerzo, con dedicación constante, en perseverar en el camino de la salvación. Y para ello nosotros estamos llamados a ese permanecer con el Señor, que nos cuesta. No es simplemente una fe teórica, una fe abstracta, en simplemente en conocer contenidos de Dios, en contenidos incluso de cómo permanecer o pertenecer a la iglesia, en un grupo de apostolado, en un servicio concreto. La palabra de Dios nos ha de llamar a esforzarnos por tener una fe operativa, una fe con obras concretas. Este es el esfuerzo que nos pide el Señor, que en definitiva nosotros al final de nuestra existencia tendremos esa llamada de encontrarnos por donde hemos entrado, a esa puerta, en ese esfuerzo cotidiano de vivir la fe todos los días, cotidianamente, la fe en lo que el Señor nos pide que nosotros tenemos que hacer, en buscar la santidad, como diría un santo, en hacer las cosas que tengo que hacer y hacerlas bien hechas, concretamente. Y el Señor nos, en este llamado a la salvación, nos invita siempre a la unidad del pecado, la división, a la cual mantenemos esa herida del pecado original que ha creado división en el mundo, división en la sociedad y división en el hombre, que ya nos cuesta a nosotros para acercarnos y requiere de nosotros ese esfuerzo para acercarnos al Señor. En cambio, el Señor, cuando nos llama a la salvación, nos llama a la unidad en la familia, a la unidad de nosotros mismos, a la unidad de permanecernos siempre en esa presencia del Señor. El Señor que nos viene a reunir, el Señor que nos viene a hacer presente de que todos los pueblos sean uno. Y eso lo dice el Señor en su palabra: yo vendré para reunir a todas las naciones de toda lengua. Vendrán y verán mi gloria. Pondré en medio de ellos un signo y enviaré como mensajeros a algunos de los supervivientes. El Señor que nos llama a mantenernos siempre en esa unión, hasta los países más lejanos y las islas más remotas, que no han oído hablar de mí ni han visto mi gloria, y ellos darán a conocer mi nombre a las naciones. Esa es la unidad a la cual el Señor nos llama, a ser un solo pueblo, a permanecer todos como una sola familia. Pero además, queridos hermanos, este mensaje de la salvación que el Señor nos llama a permanecer en Él, a estar muy unidos en este camino de la salvación, a permanecer por esa puerta estrecha, requiere que también nosotros seamos anunciadores de la buena noticia, del mensaje de salvación. Y por eso cuando el Señor nos dice que enviará mensajeros, también nosotros estamos llamados a ser esos mensajeros. Y nosotros, el Señor colocaba a nosotros esta frase del Salmo que repetimos: vayan
por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Nosotros, queridos hermanos, en nuestra condición, donde nosotros nos encontremos, tenemos que ser allí personas que lleven a los demás a este camino de salvación. No podemos entrar solos, es necesario nosotros también esforzarnos por llevar a otras personas a este camino de la salvación. Por eso la invitación, por ejemplo, allí en ese lugar de trabajo, allí en la familia, en mis amistades, en el lugar donde yo me encuentro cotidianamente, en mis amistades, llevarles a Dios. Y entonces nosotros nos podemos preguntar cuántas personas o a quién nosotros hemos acercado a la iglesia, a quién hemos acercado a Dios por una palabra, por un consejo, por una invitación. A quién hemos acercado nosotros al Señor con un gesto concreto de amabilidad para que se acerque a este camino de salvación. A quien nosotros hemos sugerido, por ejemplo, de acercarse a hacer una buena confesión. A quien hemos sugerido nosotros quizás invitarlo a un momento de oración concretamente. A quien o por quienes nosotros rezamos verdaderamente. Rezamos por nuestras amistades, rezamos por nuestros hermanos de camino, que también tenemos que velar para que se salven, para que entren por este camino, por esta puerta estrecha. A quien nosotros, por ejemplo, hemos sugerido alguna lectura o algún propósito concreto para que se acerque al Señor, algún programa, algún video, en definitiva, tantos medios que existen para nosotros ayudar a que nuestros hermanos despierten ese sabor y esa entrega por entrar por el camino estrecho, aquel que nos conduce, por esa puerta que nos conduce a la salvación. Por eso resuenan en nosotros y resuena en nosotros la palabra de Dios que dice: Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor. Que nosotros podamos acercarnos al Señor. Dice: Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a los que ama. El Señor corrige a los que amas y da azote a sus hijos predilectos. Por eso sintamos nosotros esa presencia de Dios en nuestra vida, esa presencia del Señor que nos ama, que nos pide que nos esforcemos por perseverar por esta puerta que nos lleva a la salvación. Por eso, dice el Señor, aunque podamos sentir desánimo, aunque podamos sentir que estamos solos en este caminar con tantas situaciones que pasan en nuestro entorno, por eso, dice el Señor, rebustezcan sus manos cansadas. Aunque podamos pensar que estamos cansados, que podamos sentir que ya no tenemos fuerzas, la palabra del Señor nos dice: rebustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes. Y nos dice el Señor: caminen por un camino plano, para que el cojo ya no se tropiece, sino más bien se alivie. Es la palabra de Dios que hemos escuchado, queridos hermanos. Podamos nosotros permanecer en la palabra de Dios, permanecer en ese encuentro con Jesús que nos llama a permanecer en el camino de la salvación. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Pidamos, queridos hermanos, a Dios Todopoderoso y Eterno, que nos conceda orar con tal confianza que merezcamos obtener lo que pedimos. Oremos con fe diciendo: Señor, creo, pero aumenta mi fe.
por la Iglesia, para que continúe la construcción del reino de Dios en la tierra, roguemos al Señor. Señor, creo, pero aumenta mi fe. Por los gobernantes del mundo, especialmente por los nuestros, para que trabajen por la paz y la justicia, roguemos al Señor. Señor, creo, pero aumenta mi fe. Por los pobres, los desempleados, los que sufren, para que comprendan que el amor de Dios es infinito y su fidelidad es eterna, roguemos al Señor. Señor, creo, pero aumenta mi fe. Por los difuntos, especialmente por aquellos de nuestras familias y de nuestra parroquia, para que disfruten de Dios en la patria celestial, roguemos al Señor. Señor, creo, pero aumenta mi fe. Por nosotros, para que con nuestra fe y nuestras obras seamos testigos y signos visibles de la presencia del reino de Dios en la tierra, roguemos al Señor. Señor, creo, pero aumenta mi fe. Por todas las personas que se unen en la oración a nosotros a través de las emisoras Buenísima, Contacto, Fe y Alegría, para que podamos permanecer siempre en la unidad que nos llama el Señor, en ese camino por esforzarnos de entrar por la puerta estrecha que nos lleva y nos conduce a la salvación, roguemos al Señor. Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que tanto amaste al mundo que le diste a tu Hijo unigénito, escucha las oraciones que te hemos presentado y danos tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Señor, que por el sacrificio único de tu Hijo adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque reconocemos que es propio de tu gloria inmensa socorrer a los mortales con tu divinidad y más aún prever el remedio para nuestra naturaleza mortal, salvando al hombre perdido desde su misma condición por Cristo Señor nuestro, por quien multitudes de ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Coromoto, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el beato José Gregorio Hernández y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario del Valle, su auxiliar Juan Alberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Completa, Señor, en nosotros la obra redentora de tu misericordia. Condúcenos a tan alta perfección y manténnos en ella de tal forma que podamos agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Están abiertas las inscripciones para la catequesis en nuestra parroquia. Aquellos jóvenes, niños que se puedan inscribir, los representantes, por favor pasar por el despacho parroquial para así ya tener la lista de aquellos que van a iniciar la catequesis, de modo de que ustedes que nos escuchan a través de las emisoras se puedan acercar a escribir a sus hijos. Aquellos que empiezan el primer nivel, pues ya tienen que estar en los 9 años cumplidos para iniciar la catequesis.
en el primer nivel para la primera comunión. También los jóvenes o aquella persona que no ha recibido los sacramentos, pues se puede pasar por el despacho parroquial y hacer la debida inscripción para la catequesis. Pidamos pues a nuestra Madre María Santísima que nos ayude a perseverar en este encuentro de salvación, en este encuentro para entrar todos por la puerta estrecha, la puerta que nos conduce a la salvación. Nuestra Madre Celestial, ella que es la puerta del cielo, porque ha sido la puerta por la cual el cielo ha entrado a la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz.